De la mujer sirofenicia. Traten de pronunciar esa palabra. A mí me costó al principio. Sirofenicia. También conocida como la mujer cananea de Mateo. Mateo le da otro nombre. Mateo 15:21 también vamos a estar viendo un pasaje paralelo. La fe de la mujer cananea. Pero esta noche yo le puse un título al mensaje. Estuve meditando mucho cómo le voy a poner. Y estudiando el pasaje vi la abundante gracia de Dios en este pasaje realmente. Aparte de la fe de esta mujer, ¿verdad? Una vez más, en este pasaje vamos a ver la hija de esta mujer estaba enferma. Estaba poseída por un demonio. Y se fue a buscarle a Jesús. Se fue a buscar solución en Jesús. Pero aparte de eso, vi la abundante gracia de Dios. Siendo una mujer impía, una mujer cananea, una mujer gentil, como la gracia de Dios no podemos limitar. Vi que no podemos limitar realmente la gracia de Dios, hermano, de nadie. La gracia de Dios es muy grande. Es muy grande y es abundante. Es mucho. Los fariseos trataron de limitar esto, diciendo que ellos eran los pueblos elegidos, escogidos, y que solamente para ellos era la gracia, que solamente para ellos es el evangelio, que solamente para ellos, que solamente con ellos Dios tenía misericordia, que las bendiciones de Dios eran solamente para ellos. Pero no es así, no es así. Y eso es lo que vamos a estudiar en Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Vamos a leer, hermanos. Dice lo siguiente, el versículo 24. Levantándose Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, era una mujer pagana de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús le sanó. Entonces, mis hermanos, Marcos escribió su evangelio para una audiencia gentil, para los romanos. Por eso que en este pasaje resalta el hecho de que el mensaje de salvación no estaba limitado a Israel. Eso es lo que vamos a estar viendo. Sino que se extendía a todo el mundo. Nunca fue la idea de Dios, nunca fue solamente salvar al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Para los judíos, mis hermanos, de aquella época, esa idea de que Dios iba a salvarle a los gentiles era chocante. Era algo que le molestaba bastante. No, Dios es solamente Dios de Israel y de nadie más. Incluso no solamente para ellos, sino para muchos creyentes judíos en aquella época, les costó aceptar la idea de que los gentiles podían salvarse sin convertirse primeramente al judaísmo. Ellos primeramente, nunca, ellos hacían prosélito, dice la palabra,
pero para convertirle a la gente al judaísmo, no a Dios. Entonces era imposible. Primero el judaísmo tiene que ser al judaísmo, no para Dios. Miren lo que dicen Hechos, capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Este es un informe de Pedro. Pedro iba a dar un informe a la iglesia de Jerusalén. Entonces dice: oyeron los apóstoles, Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto era una locura para ellos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, le discutían: ¿cómo es eso? Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos pensaban que el evangelio era solamente para los israelitas. O sea, no querían aceptar que también había sido para los gentiles. Entonces los israelitas veían a los no judíos como marginados, que estaban separados del reino de Dios o de los propósitos divinos. Así le veían estos israelitas a los gentiles. Miren lo que dice en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 11 de esto. No querían no aceptaban que la bendición de Dios también era para los gentiles. Capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 11. Y dice lo siguiente: por tanto, acordaos que en otro tiempo, dice Pablo, en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. O sea, los judíos le llamaban incircunciso a los gentiles. El versículo 12 dice: y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, aunque estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, Cristo fue el que nos acercó a Dios, no nosotros a Él. Entonces, como consecuencia de esto, a los gentiles le consideraban inmundos, en primer lugar, inmundos, sucios. No solamente inmundos, sino también malditos y destinados al juicio eterno. Ellos sí merecían el infierno. Todos los gentiles estaban destinados para ir al infierno, pero los judíos, los fariseos y los maestros, los religiosos, pensaban que ellos sí eran los que merecían estar en el reino de Dios. Entonces los judíos suponían que solo ellos, junto a los prosélitos, porque le llamaban prosélitos a aquellos que no eran judíos y se convertían al judaísmo, ellos eran prosélitos. Prosélitos podían recibir las bendiciones de la salvación porque formaban parte de la nación elegida de Dios. Así pensaban los judíos, que solamente ellos eran la nación santa, elegida por Dios, lo único que merecían. Ellos eran los únicos, o sea, así pensaban que eran los únicos que merecían el cielo, o que aseguraban, o que ellos mismos aseguraban que eran hijos de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 6, donde Jesús le confrontó a los fariseos y le dijo: ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si fuesen hijos de Abraham, ¿por qué no hacen la obra de Abraham? ¿Verdad? Entonces, es como decirle a alguien: pero si tú eres cristiano, ¿por qué no te comportas como tal? Si alguien te asegura de verdad: no, pero yo soy cristiano, yo soy salvo y ya nadie me va a separar del amor de Cristo.
pero su vida no es coherente su forma de vivir no es coherente con lo que dice. Entonces uno puede decir, pero si tú eres un cristiano, ¿por qué no vives como tal? ¿Por qué no refleja eso? ¿Por qué tu vida no refleja eso? Es más o menos lo que Jesús le dijo, así le dijo a los judíos, ¿verdad? A los fariseos, ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Pero si son hijos de Abraham, ¿por qué procuran matarme? ¿Por qué no hacen la obra de Abraham? Entonces uno tiene que ser coherente con lo que dice, ¿verdad? Su forma de vivir. Si yo soy cristiano, entonces, ¿qué quiere decir cristiano en primer lugar? ¿Qué quiere decir cristiano? ¿Qué estoy diciendo cuando digo que soy cristiano? Que somos seguidores de Cristo. Así le llamaban los primeros discípulos de Jesús. Allá se van los cristianos, como burlas. Allá se van los seguidores de Jesús, de Cristo. Entonces, si alguien me pregunta, ¿vos sos cristiano? Sí. Entonces me va a empezar a observarme. ¿Por qué? Porque no basta solamente con decir, sino tiene que reflejar eso. Entonces, si yo digo cristiano, ¿qué espera de mí las otras personas? ¿Qué esperan ver en nosotros? Que mi comportamiento sea como Cristo. O sea, la gente sabe cómo es más o menos Dios, ¿verdad? Hasta lo inconverso. Dios es bueno, dice. Entonces yo tengo que ser bueno. Dios es misericordioso. También yo tengo que ser misericordioso. Dios es paciente. Se espera de mí que yo sea paciente. Dios ama su palabra. Se espera de mí que yo ame la palabra. O sea, todo lo que esperan, imagínense, van a hacer una lista de lo que esperan de un cristiano. Eso no quiere decir que no vamos a equivocarnos, sí vamos a equivocarnos. Pero que nuestra vida refleje lo que decimos que somos. Porque dice la Biblia que en Proverbio 23, lo que somos en nuestro interior es lo que verdaderamente somos delante de Dios. Delante de los hombres podemos ser una persona intachable. Yo puedo ser una persona intachable delante de ustedes, pero lo que Dios juzga es mi corazón, ¿verdad? Entonces, a Dios lo que interesa es lo que uno es en su interior. Eso es lo que verdaderamente nosotros somos. Entonces, cuando estamos solos, muchas veces en nuestra habitación, nos acostamos, ¿y qué es lo que voy a hacer? Y reflexionar cómo vos sos realmente en tu interior. No hacer una lista de lo que vos sos en tu interior. Entonces uno empieza a pensar, ¿y cómo yo soy realmente? Yo no soy lo que ellos piensan de mí. No soy esta persona. Entonces eso es meditar en uno mismo. Y uno es sincero, ¿verdad? Delante de Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos sinceros delante de Él. A muchos podemos impresionar, pero a Dios no. Pero lo que estos judíos no sabían, es que, o sea, sabían ellos, que en el Antiguo Testamento ya decía que la salvación sería para todas las naciones. Porque eso le dijo Dios a Abraham. La nación de Israel debía reflejar las bendiciones. Eso es lo que Dios le eligió a Israel para que ellos puedan reflejar, ¿verdad? A Dios como una nación santa y que tenían que llevar el evangelio a otras naciones. Y justamente también, pero ellos fallaron. Ellos se adueñaron del evangelio de Dios y no le predicaron a nadie. Lo que ellos hacían era judaizar a la gente y no convertirle a Dios. Entonces muchas veces también nosotros podemos cometer esa equivocación de adueñarnos del evangelio. Nosotros tenemos la verdad, pero no damos a nadie. Entonces en eso fallaron los israelitas. Fíjense lo que dice en Génesis 12:3, la promesa de Dios para los gentiles. Dios le dio a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Israel. En Génesis 12:3. Israel. Pero ellos fallaron. Entonces, mis hermanos, Dios quería que los judíos fueran sus testigos fieles para el mundo. También es el papel de la iglesia, que seamos testigos de Jesucristo acá en la tierra. Es el propósito por el cual nosotros estamos aquí y vivos. Porque ese deber o ese trabajo nos dejó Dios para que seamos testigos. Entonces Israel falló, hermanos. Muchos comparan a Israel con la iglesia actual. Israel falló. Ellos tenían el trabajo de hacerle conocer a Dios a las otras naciones, pero fallaron. ¿Y quién vino a hacer el trabajo? ¿Quién vino a perfeccionar ese trabajo? Jesús mismo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. La vid, Israel falló, pero yo no voy a fallar. Yo no voy a fallar. Entonces, hermanos, Él vino a hacer lo que Israel no quiso hacer. O sea, Israel también vemos en Jonás. En Jonás se negó a predicar el evangelio a los ninivitas, porque eran malvados. Para él no quería la salvación de los, porque para él eran malvados, ladrones y merecían el juicio divino. Porque le dijo a Dios, yo sé que vos sos misericordioso y me vas a salvar a esa gente. Entonces Israel es parecido a Jonás. No quería. Entonces, de tal modo, hermano, que las almas de toda nación se unieran a ellos para glorificarlo. Ese era el trabajo de Israel. Así lo explica el libro de Salmos. Voy a anotar este pasaje, Salmo 67, 1 al 3. Dios siempre quiso que el mensaje de salvación se extendiera por todo el mundo. Ese es el propósito por el cual Dios creó todo. Para salvar a un pueblo, para Él, usando originalmente a Israel como el medio para hacer ese fin. Así dice en Gálatas 3:8. Vamos a mirar Gálatas. Lo que Israel tenía que hacer y falló. Gálatas 3:8. Dice lo siguiente. Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. En la escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. A los gentiles. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Por eso que el evangelio fue dado primeramente, y eso es lo que vamos a ver en Marcos. Es un poco chocante lo que Jesús le dijo a esta mujer. A primera vista parece que le trató de perro. Y siempre me llamó la atención este pasaje. ¿Será que Jesús le llamó perro a esta mujer? Entonces, eso es lo que vamos a ver, lo que Jesús trató de decirle a esta mujer. Entonces, por eso el evangelio fue dado primero a los judíos, para que a través de ellos se pudiera extender el evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan ustedes Romanos capítulo 1 versículo 6? Romanos, vamos a mirar un poco lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 6. 16, capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primeramente dice Pablo? A los judíos. Primeramente al judío y también al griego. Esta mujer era griega, sirofenicia, cananea. Entonces, hermanos, en este
En ese contexto vamos a estudiar Marcos capítulo 7, versículo 24. Es un pasaje muy conocido, seguramente ustedes ya escucharon varias prédicas de este relato de la fe de la mujer cananea, es muy conocido. Ya se predicó varias veces. Es más conocida como la mujer cananea, eso dice en Marcos capítulo 15. La mayoría usa este pasaje para mostrar o para hablar de la verdadera naturaleza de la fe, ¿verdad? De la naturaleza de la fe que salva, la fe que confía en Jesús. Esta mujer, siendo pagana, una mujer que no le conocía a Dios, que no conocía mucho de Jesús, creyó en Él, y vemos que Jesús la bendijo por causa de su fe, que creyó, que estaba desesperadamente angustiada esta mujer por causa de la enfermedad de su hija. Imagínense, para un padre eso. Entonces no está mal predicar desde ese enfoque o de enseñar sobre la fe de esta mujer, pero hay otra cosa más que pude encontrar en este pasaje también, algo que nos va a ayudar a tener un mayor entendimiento del alcance del Evangelio y de la gracia de Dios. Que no tratemos de limitar, hermanos, la gracia de Dios. La gracia de Dios es abundante, es para todo, y debemos nosotros, nos alcanzó inclusive a nosotros que estamos aquí, nosotros también éramos gentiles, pero ahora somos hijos de Dios. Entonces la primera parte de este relato nos dice que Jesús se retiró en la región de Tiro y de Sidón, en el versículo 24, levantándose de allí, después de tener un enfrentamiento con los judíos, ¿verdad? Jesús se levantó y se fue. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. O sea, después de la primera parte de este relato, como estuvimos estudiando el sábado pasado, nos dice que Jesús se retiró y tuvo un enfrentamiento con los religiosos, donde Jesús le confrontó a los fariseos por su hipocresía, porque eran legalistas. Para ellos era mucho más fácil lavarse las manos, lavarse los vasos, dar su diezmo, su ofrenda, que obedecer la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino torcían, anulaban, cancelaban la palabra de Dios. Y de eso Jesús le confrontó. Entonces Jesús se retira y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estas ciudades estaban situadas al norte de Galilea. Si ustedes tienen mapa en su Biblia, van a ver la parte Judea está la parte hacia abajo y Galilea está la parte hacia arriba, y más arriba todavía está hacia el norte, está Tiro y Sidón. Y en esa región se encuentra o sea, más arriba de Galilea se encuentra Tiro y Sidón. Entonces estas ciudades estaban situadas hacia el norte de Galilea. Este lugar hoy en día se conoce como el Líbano. Como el Líbano. La ciudad de Tiro presentaba, dice, la más extrema del paganismo. O sea, eran idólatras, eran paganos. Y de ahí es esta mujer. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor escogería ir en una ciudad así? ¿Por qué se fue a Tiro y a Sidón si eran ciudades paganas? Pero es interesante, miren lo que dice en Salmos 87:4. Salmos 87:4. Ya estaba profetizado que personas de Tiro y Sidón tenían que ser salvos por Dios. En Salmo 87:4 dice eso. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía nació allá. Yo me acordaré de ellos y me iré y van a escuchar el Evangelio y van a ser salvos.
¿Se dan cuenta, hermanos? Ya se profetizaba eso, que alguno de los habitantes de Tiro llegaría a creer en él, en el Mesías. O sea, no fue casualidad que Jesús eligiera esa ciudad. No fue casualidad. Él ya sabía quién iba a ir junto a él. Él tenía que llevar el evangelio en ese lugar. Entonces, todo lo que vemos en la Biblia, todos los sucesos, inclusive todo lo que sucede con nosotros, no es casualidad, hermanos. No tenemos que pensar que fue casualidad. De repente te viene uno y ¡pah! Choca por tu auto. ¿Por qué no frenaste? ¿Fue por casualidad? No. Dios quiere tratar algo contigo. Por eso alguien te chocó. Quiere tratar tu carácter. Algo quiere hacer Dios contigo. Entonces nada es casualidad con Dios. Y esta vez no fue casualidad que Jesús se fuera en esa ciudad de Tiro. Entonces, mis hermanos, Cristo, Él lo que vino a hacer vino para comprar un pueblo para Él. Un pueblo que estaría compuesto por toda lengua, tribu y nación. No solamente pueblos de Israel, sino estaría compuesto por toda lengua, tribu y nación. Entonces Marcos nos dice que el Señor entró en una casa, no sabemos de quién era, y que quería pasar desapercibido, quería descansar, me imagino Jesús, pero eso no fue posible. Pero no pudo esconderse, dice el texto, miren lo que dice en el 24, no pudo esconderse, o sea, literalmente, no pudo esconderse de la gente, porque una mujer sirofenicia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para hablar con él. Cuando un padre entra en desesperación o cuando su hijo está en problemas, está enfermo o algo le pasa a su familia, va a hacer cualquier cosa, hermano, por sus hijos. No sé si vieron esta semana la noticia de ese joven que murió. Es triste, es desesperante verle al papá cómo trataba de reanimarle a su hijo. Desesperante fue, hermano. Un muchacho de 17 años. Y hacía todo lo posible y le decía cosas y es impresionante. Yo no pude ni ver todo el video porque me impresionó, ¿verdad? El dolor que sentía el papá. El dolor, hermanos. Y su hijo ya estaba muerto. Y él iba a hacer cualquier cosa para revivirle. Si alguien le decía, Jesús está en Asunción, ahora mismo tenés que ir corriendo junto a Jesús. O en Pedro Juan, 5.000 kilómetros él iba a ir. Se iba a ir. Porque se trataba de la vida de su hijo. Es diferente que alguien te diga, tu vecino murió. ¿Qué tremendo. Cuando te digan, tu hijo murió. Eso es otra cosa, hermanos. Eso es otra cosa. Tu papá murió. Tu mamá murió. Eso es otra cosa. Entonces la desesperación de esta mujer era grande, hermanos. Era grande. Por eso se fue corriendo a Jesús. No le interesó nada. Dice un predicador que la verdadera fe es como un imán que nos atrae hacia Jesús. No era solamente el problema lo que le llevó a esta mujer junto a Jesús, sino Dios estaba obrando en su corazón también. Y Jesús sabía que había una mujer que tenía que salvarse en ese lugar. Por eso Él decidió irse a descansar en Tiro. Entonces la necesidad de esta mujer era grande, mis hermanos. Y al mismo tiempo una gran confianza depositada en Jesús. Esta mujer sabía que Jesús era judío. Sabía eso. Sabía que Jesús podía rechazarle porque los judíos no tienen trato con los gentiles en aquella época. Y ella se atrevió a hacerle este pedido a Jesús, siendo ella una mujer pagana. No le interesó eso. El versículo 26 dice que la mujer era griega, una mujer gentil. Y para el colmo, Marcos dice que era sirofenicia, peor, de nacimiento, dice. Una ciudad extremadamente pagana, hermanos. De ahí se fue esta mujer.
totalmente contrario. Esta mujer es totalmente contrario de los fariseos. Los fariseos eran sumamente religiosos, decentes, eran judíos, eran maestros, educados. Pero esta mujer, sin embargo, venía de un contexto totalmente inmoral, idolátrico, de Tiro, una ciudad pagana. Pero ella no quiso saber. Vino junto a Jesús. ¿Saben quién era de Tiro? ¿Quién sabe? ¿Quién era? Una mujer. Era de Tiro. Una mujer extremadamente mala. La mujer más mala de la Biblia. Jezabel. Una de las mujeres más perversas, hermano. De ahí era, de Tiro era Jezabel. Sin embargo, como vimos el sábado pasado, estos fariseos religiosos, decentes, moralistas, eran incrédulos. Totalmente no creían en Dios, rechazaban la palabra de Dios. No querían saber nada de Dios porque se creían justos delante de Dios por las cosas que hacían, por las obras que hacían, porque lavaban las manos, eso ya era suficiente para ellos. Y pensaban que así le agradaban a Dios. Sin embargo, esta mujer pagana demostró tener una gran fe en Jesús. Una gran fe. El legalismo y la religiosidad. Tenemos que saber nosotros que el legalismo y ser religioso, esas dos cosas son los más grandes obstáculos para la verdadera fe. El legalismo y la religiosidad. La verdadera fe, hermano, ¿sabe de dónde surge una verdadera fe en Jesús? Surge de un profundo sentido de necesidad. Cuando tenemos una necesidad en Dios y también de impotencia. Ahí sí empezamos muchas veces a buscarle a Dios. Cuando ya terminó tu recurso y muchas personas, después de estar allá abajo, en los profundos, empiezan a buscarle a Dios. Porque mientras el hombre tenga fuerza y tenga recursos, difícilmente le busca a Dios. Difícilmente. Entonces aquellos que verdaderamente tienen fe, tienen necesidad de Dios y se siente impotente delante de Dios. Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Eso dijo Jesús. Lo que tienen hambre y sed de justicia, los pobres en espíritu, los que no pueden vivir sin la gracia de Dios. Esa es la verdadera fe. Aquellos que son compasivos, aquellos que lloran por sus pecados, aquellos que tienen temor de Dios. Los fariseos eran totalmente lo contrario. Los fariseos creían que ellos estaban sanos. Creían que estaban bien con Dios. Creían que no necesitaban a Jesús. Pero el cristiano, el que tiene la verdadera fe, sabe que no puede vivir sin Jesús. Pero esta mujer era consciente que no había otra cosa que ella necesitara más que Jesús. No podía hacer absolutamente nada. Nadie podía ayudarle a esta mujer. Ni un doctor, ni un mago, ni un hechicero podía ayudarle a esta mujer. Nadie podía echarle a los demonios. Solo Jesús. Por eso ella estaba dispuesta, hermano, a llegar donde estaba Jesús. No le importó. Se enteró que Jesús estaba ahí y se fue corriendo, sin importarle que podía ser rechazada o escuchada por Jesús, porque ella corría ese riesgo, porque Jesús era judío y ella era una mujer pagana, no podía ni tocarle a Jesús, porque era un rabí, un maestro. Ella sabía que Jesús era judío y que ellos se mantenían lejos de los paganos. Los judíos se mantenían lejos, no se acercaban a ellos.
Al salir de una ciudad pagana, ellos sacudían sus pies. En señal de que, en señal de rechazo hacia ellos. ¿Se acuerdan de Jairo? Ya estudiamos también. Cuando se enfermó su hija, estaba muy enferma y él era un hombre importante en la sociedad. Pero eso no le importó, él corrió también. Cuando su hija estaba muy enferma, él se postró delante de Jesús. No le importó su estatus social, no le importó lo que van a decir sus amigos, no le importó. Más bien corrió junto a Jesús. Esta mujer tenía un gran problema, pero también una gran fe. Su hijita era atormentada por un demonio. ¿Se imagina eso, hermanos? Fíjense en Mateo versículo 22, Mateo 15, 22, un pasaje paralelo a este. Mateo 15, 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, es un clamor, es un pedido, es un grito de desesperación: Señor, Hijo de David, mi hija está gravemente atormentada por demonio. No dice cuántos años tenía esta niña. Podía ser una niña, una mujer adulta, no sabemos. Pero para los padres, para nosotros, hermanos, que somos padres, siempre los hijos van a ser hijitos o hijitas, por más que tengan 40, 50 años. Quique ya tiene prácticamente 17 años y para nosotros, bebé. Y aquellos que nos escuchan, bebé. Sí, siempre van a ser, siempre él va a ser. Por más que tenga 80, 90 años, bebé. Y esta mujer desesperada, su hijita, la única hija que tenía, estaba enferma. Estaba enferma, hermanos. Podía traducirse también su hijita de corazón. La hija que le partía el alma cuando la veía en esa condición. Imagínense verle a un hijo todo el tiempo atormentado por un demonio, o atormentada y sufría. O sea, el dolor de esta niña era el dolor también de su mamá. Entonces, cuando ustedes tengan hijos van a entender mejor este pasaje. Cuando un hijo está enfermo, los padres se desesperan. Los padres, hermanos, queremos buscar la solución donde sea. Nos desesperamos. Porque somos padres, amamos con un amor que solamente después de que tengan hijos van a entender. Antes, cuando éramos solteros, a las personas que más amábamos eran los padres. Después de tener hijos, ya son los hijos. Eso no quiere decir que ya no le amamos a los padres, sino es un amor inexplicable, los padres que tienen por sus hijos. Pero ella sabía, hermanos, que solo Jesús podía liberarle a su hijita de la esclavitud, a su única hijita. Solo Jesús era su esperanza. Seguramente ella llegó a escuchar algún lugar de Jesús que echaba demonios, que hacía milagros. Por eso se fue corriendo junto a Jesús. ¿Dónde nos vamos nosotros cuando tenemos problemas, hermanos? ¿A quién le buscamos primeramente? Ahora después de ser cristiano. A Dios, ¿verdad? Le clamamos a Dios. Es la fe. Es una fe que es como un imán que nos lleva hacia Dios. Lo primero que decimos es Dios, porque esto, o le decimos lo que nos está pasando. Buscamos la solución en Él. Decía un predicador, Tim Keller, dice esto. Dice que en este mundo hay cobardes, hay gente normales, hay héroes y también están los padres. En una categoría. También estamos los padres. Los padres van a hacer cualquier cosa por sus hijos, hermanos. Eso es lo que estamos viendo en esta historia. Esta mujer corrió. ¿Quién era su esperanza?
La única esperanza. Si no encontraba en Jesús, ya no encontraba en nadie más. Su única esperanza era Jesús. Marcos dice en el versículo 26 que la mujer le rogaba con insistencia muchas veces le rogaba. Mateo en el versículo 22 vimos que le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no dijo: ten misericordia de mi hija, sino ten misericordia de mí, Señor, porque el dolor de mi hija es mi dolor. Si ella se sana, yo me sano. Cuando los hijos se enferman, los padres nos enfermamos. Nos enfermamos. Porque el dolor que siente un hijo, sienten los padres. Los hermanos no van a sentir el mismo dolor que siente el hermano. Ay, mi hermano está tan... Ay, qué dolor. No. Cuando un hijo se enferma, los padres también se enferman. Cuando a un hijo le duele algo, también a los padres nos duele todo. Si te dice: me duele mi cabeza, ay, ¿cómo quiero que a mí me duela la cabeza? Cuando un hijo está con fiebre, ¿cómo quiero que yo quiero tener? ¿Por qué no me agarró a mí? ¿Por qué le agarró a mi hijo? Los padres darían su vida por sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: ustedes que son malos? Bueno, somos malos, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿O hay alguien buenazo acá? Nosotros que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno? Sabemos dar buenas cosas. Y también estamos dispuestos a morir por nuestros hijos. Apiádate de mí, Señor. ¿Cómo Jesús, qué es lo que le estaba pidiendo a Jesús a esta mujer? Si tú te apiadas de mí, o sea, si tú te apiadas de mi hija, también vas a hacer por mí. Porque su dolor es mi dolor. Pero ahora viene la parte más interesante de esta historia. Hay una reacción inesperada de parte de Jesús, de un Jesús compasivo. Una reacción inesperada. Nosotros sabemos que Dios es compasivo y vemos en toda la Biblia que Jesús es tierno, bondadoso, que tiene compasión por la gente y también misericordioso. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Y miren lo que pasó cuando ella empezó a clamarle a Jesús. Dice en Mateo versículo 23, Mateo explica mejor, más extenso de su explicación. Mateo 15, 23. Pasaje paralelo con este. Le rogaba y le rogaba a esta mujer. Y miren lo que pasó en el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Se cayó de ella. Imagínense, hermano. No le respondió palabra. Jesús no le respondió nada. Su situación empeoraba. Su situación era terrible, hermano. Su hijita estaba mal. Y al final ella vio en Jesús una esperanza, una luz, digamos, una luz al final del túnel, como se dice, ¿verdad? Pero la cosa se puso peor. Jesús se calla, no dice absolutamente nada. Pero sus discípulos hablaron. Acá están los misericordiosos. Aparecen. ¿Qué le dicen sus discípulos a Jesús? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron: Señor, sánale a su hijita. ¿Qué le dijeron? Despídela, pues da voces tras nosotros. Está estorbando a esta mujer. Los discípulos insensibles a la necesidad de esta mujer. No tenían misericordia. Versículo 23. Despídela, está estorbando. Se desesperaron con su clamor. Le molestaba como ella gritaba y dicen: Señor, despídela. El versículo 24, Jesús le dice: no,
Acá va primero el silencio y ahora un no rotundo. No, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y peor la situación. Jesús se calló, bueno, eso podía ser un sí o un no. Tenía todavía esta mujer una esperanza. Por lo menos no era un no rotundo, ¿verdad? Pero ahora Jesús claramente dice no. No. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero desistió esta mujer. Estaba lejos de eso. El versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Porque ella podía enojarse, ¿verdad? Señor, socórreme. ¿Qué significa eso? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, socórreme. Lo que esta mujer estaba haciendo estaba derramando su corazón delante del Señor, hermanos. Lo que le estaba diciendo, por favor, Señor. Y miren la respuesta de Jesús en el versículo 27. Versículo 26. Le dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús o por qué el Señor le estaba tratando a esta mujer de esta manera? Miren lo que dijo, hermano, lo que le dijo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Acá la mujer ya seguramente, si era alguno de nosotros, ya se iba en su casa. Dice Spurgeon, un comentario que hizo sobre este pasaje. Ella acudió a Cristo para suplicar por su hija, mas él no le contestó ni una sola palabra. ¿Qué creen que dijo el corazón de ella? Bien, pensó para sí, está bien, pero que no me lo ha negado, puesto que no ha dicho ni una sola palabra. No me ha rehusado nada. Con esto, a manera de aliento, comenzó a suplicar de nuevo. Esta vez Cristo le habló de una manera un tanto áspero. Pero entonces su valeroso corazón dijo, por fin he logrado que me hable. Pronto hará cosas para mí. Eso también la alentó. Y entonces cuando él la llamó perrilla, dijo ella, razonó ella. Un perrillo es una parte de la familia, pues tiene algún vínculo con el amo de la casa. Ella estaba pensando, aunque no toma alimentos de la mesa, un perrillo, obtiene las migajas que caen de la mesa. Y así ahora te tengo a ti, grandioso Señor. Aunque yo sea una perrilla, la gran misericordia que te pido, grande como lo es para mí, es solo una migaja para ti. Te imploro que me la concedas. Qué tremenda fe. Qué tremenda fe, hermanos. Perro se traduce en dos formas en griego. Uno para referirse a los perros salvajes, que en esa época había mucho en Israel. Y hay otra palabra que se usa como mascota, que la familia tenía en su casa. La palabra que Jesús está usando aquí, podemos traducir entonces como cachorrito, como mascota. No era un perro como le trataban a los israelitas. Los judíos le trataban así a los gentiles, como perro salvaje, usando la otra palabra en griego como perro salvaje. Pero Jesús le está llamando aquí a esta mujer cachorrita o cachorrito. Entonces no está bien quitar el pan de los hijos para echarle a los cachorritos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Es tipo una parábola que Jesús está usando
con esta mujer para explicarle cómo funciona el plan de redención de Dios. Eso es lo que le estaba explicando a esta mujer. ¿Verdad que cuántos tienen mascota en su casa? Perrito. ¿Verdad que no le hacen sentar a los perritos en tu mesa y después darle de comer a los? No. Primeramente la familia come, sobra por la comida, ahora los perritos. O si tienen otra comida, entonces comen primeramente la familia y después a los cachorritos. Entonces eso es lo que le estaba diciendo a Jesús. Sí, está ahí esperando, ¿verdad? Pero primero la familia. Primero la familia. Entonces, de la misma manera, así también el Evangelio debe llegar primero a los judíos en cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento. Pablo dice en Romanos 1:16, ya estuvimos leyendo, que primeramente el Evangelio tenía que ser predicado para los judíos y después para los gentiles. Ahí está el orden. Ahora pueden entender por qué Jesús le está tratando así a esta mujer. Primeramente el Evangelio a los judíos. Esto era necesario que Jesús dijera esto para que los judíos vean que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Que primeramente el Mesías prometido vino para Israel. Pero después de su resurrección, ¿verdad? ¿Cuál fue el orden que el Señor le dio a sus discípulos? Ya no les dijo primeramente vayan a predicarle a los israelitas, a los judíos. No, vayan y prediquen el Evangelio, comenzando ¿de dónde? De Jerusalén y después a todas las naciones de la tierra. Ahí ya era para todo. Pero primero Jesús vino a predicarle a Israel. Y después de la resurrección ya era para todo, hermanos. El abundante poder de la salvación ya era para todo. Y eso también estuvimos leyendo en Efesios capítulo 2, que nosotros antes no pertenecíamos al pacto de la promesa, que éramos incircuncisos y estamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero ahora en Cristo Jesús estamos unidos a Él. Entonces, ¿saben lo sorprendente de esta historia, hermanos? Que la mujer cananea, la mujer sirofenicia, la pagana, entendió perfectamente lo que el Señor estaba tratando de decir. Una mujer pagana que no le conocía a Dios. Y ahora vamos a ver la segunda parte, la actitud humilde de una fe verdadera. Versículo 28, escuchen la respuesta de esta mujer en el versículo 28, es algo impresionante. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo soy. Yo no merezco, Señor, que tú me des primero a mí. No merezco, sí, estoy de acuerdo. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer entendía perfectamente, miren su actitud, hermano. No se enojó, no se fue. Más bien le dice a Jesús, no hay problema, Señor. Entiendo lo que me quiere decir. Entiendo que no tengo derecho de sentarme a la mesa, pero el banquete de Dios es tan abundante que yo me conformo con las migajas que caen del plato de los hijos. No importa, Señor, yo me conformo. Qué fe tenía esta mujer, ¿verdad? Una confianza tremenda. Entonces, esta mujer es la primera persona del Evangelio de Marcos que entiende una parábola increíble, una mujer pagana. Sus discípulos nunca entendieron. Nunca entendieron. Y esta mujer, que no conocía mucho de Jesús, sí, ella entendió. Entendió perfectamente que la gracia de Dios era abundante y que también le alcanzaría a ella y también a su familia. Qué tremendo, hermanos. Tremenda la lección que nos da esta mujer. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Primeramente, sí, Señor. Todo lo que dice la Biblia de mí, eso es lo que yo soy. Si dice que soy pecador, si dice que soy malvado, si dice que soy perverso, si dice que soy malo, eso es lo que yo soy, Señor. Excelente, Señor, tu definición del hombre. Yo no tengo que entrar en la presencia de Dios justificando mis pecados, hermanos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de acercarnos a Dios?
¿Acaso tenemos, en primer lugar, esta mujer no le reclamó nada a Dios? ¿Tenemos derecho nosotros de reclamarle algo a Dios? No tenemos, hermano. Todo lo que tenemos o lo que recibimos por gracia. No podemos exigirle nada. No tenemos derecho. Esta mujer sabía que ella no tenía derecho de pedirle nada a Jesús. Nada. Pero ella acepta humildemente su lugar. Pero al mismo tiempo sabe que sobreabunda la bondad y la misericordia de Dios. Entonces esta es la actitud que caracteriza la verdadera fe, hermanos. Podemos entrar libremente en el trono de la gracia, dice la Biblia. Es libre. Pero ¿con qué actitud entramos en la presencia de Dios? ¿Cómo yo tengo que entrar para orar en primer lugar? ¿Cómo me acerco a Dios? Tenemos que entrar reconociendo en primer lugar que no merecemos nada de Dios. ¿Y cuál es la forma incorrecta de entrar? Miren lo que dijo Job en capítulo 13, versículo 15. Miren cómo Job intentó entrar en la presencia de Dios. Y esta es la forma incorrecta que él hizo. Y acá pecó Job. Job capítulo 13, versículo 30. Muchos usan este pasaje sin leer el contexto y usan solamente la primera parte. Job capítulo 13, versículo 15. Esta es la forma incorrecta de entrar delante de Dios. Job capítulo 13, versículo 15 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y muchos usan este pasaje y se queda ahí. Dice, qué tremendo lo que Job hizo. Pero en realidad, en este pasaje Job estaba pecando. Y dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, ¿qué es lo que Job estaba diciendo? Yo esperaré en él. Por más que me maten, yo estoy aquí y voy a defender mi derecho delante de Dios. Yo soy íntegro. ¿Es la forma de acercarnos a Dios? Yo soy íntegro y voy a defender. ¿Qué es lo que Job iba a defender? ¿Qué dice la Biblia? Que Job era un pecador y que merecía la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces Job acá lo que estaba tratando de hacer es esperar a Dios y explicarle o confrontarle a Dios. Pensando que él era intachable o que podía justificarse delante de Dios. Esta es la forma incorrecta. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué camino vamos a defender nosotros delante de Dios? ¿Qué camino si somos pecadores? ¿Qué camino, hermano? Y acá pecó Job. Acá pecó Job. Y aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Pero para qué? Para decirle que yo soy íntegro. No, hermanos. Esa es la forma incorrecta de acercarnos a Dios. Yo no puedo entrar así en la presencia de Dios y justificar mis caminos. O decir que yo soy bueno. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que somos malos. Que somos malos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de entrar en la presencia de Dios? Así como entró esta mujer y el publicano. ¿Conocen? Lucas 11, el publicano golpeando su pecho. No soy digno, Señor. Entonces no podemos ser arrogantes, hermanos. No podemos ser arrogantes. Entonces la pregunta, te hago esta pregunta. ¿Cómo sueles entrar en la presencia del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo te acercas al trono de la gracia? ¿Con confianza y humildad? ¿Cómo tenemos que orar? Señor, yo sé que no merezco nada de ti. Que soy un pecador y no tengo nada que demandarte. Pero yo sé que tú eres bondadoso y para siempre es tu misericordia. Esa es una forma de orar, hermanos. Reconocer nuestra condición, pero también que nuestro Dios es misericordioso y que puede perdonar nuestros pecados. Así tenemos que orar. Tenemos que ser como un mendigo, así como estuvimos estudiando en el devocional. El mendigo no espera nada, el mendigo no puede comprar nada.
El mendigo se le tiene que dar alimento, se le tiene que vestir. El mendigo no tiene nada que reclamarle a nadie. Pero cuando alguien tiene dinero, ¿verdad que ya tiene derecho de reclamar? Yo compré, yo hice, yo tengo. Esa actitud no tenemos que tener delante de Dios, hermanos. Ciertamente somos hijos de Dios. La mujer no conoció, hermanos, entonces todo lo que recibimos por pura gracia. La mujer reconoció su indignidad y su lugar como gentil. A diferencia de muchos de los judíos, ¿verdad?, que vimos la vez pasada, que reaccionaron ante Jesús con orgullo farisaico, la actitud de la mujer era humilde y pobre de espíritu. De eso habla Mateo, también Mateo 5:3, del pobre del espíritu. Para ella solamente la migaja era suficiente, hermanos. Esta mujer buscaba saciarse de la migaja que caía de la mesa. Entonces en realidad, hermanos, este no es nuestro caso. Nosotros somos, dice la Biblia, somos o estamos sentados a la mesa de Dios, a la mesa del Señor. Y eso dice somos hijos de Dios, ¿verdad? Fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales, dice en Efesios. Miren lo que dice de nosotros Efesios capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual con los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el capítulo 2, versículo 6 dice que nosotros estamos sentados en la mesa del Señor, no de la migaja. Entonces es diferente el caso de esta mujer. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y juntamente con Él nos resucitó, dice en el versículo 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense, hermano, el lugar que tenemos hoy en día nosotros. No comemos de la migaja, sino de la abundancia de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. No de la migaja, hermanos, sino abundantemente hay alimentos para nosotros. Y no solamente el Señor nos puso una mesa aparte, sino nos hizo sentar con Él en la mesa. Tremendo. Hay una historia interesante en el Evangelio de Lucas, donde Jesús le enseñó a sus discípulos sobre la oración. Lucas capítulo 11, versículo 5. Vamos a leer rapidito. Lucas 11, 25. Y este pasaje muchos interpretan mal. Lucas 11, 5 al 10. Y dice, y les dijo, le estaba enseñando sobre la oración Jesús. Lucas 11, 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama le abrirá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta historia, hermanos, para nosotros? ¿Será que tenemos que cansarle a Jesús con nuestros pedidos para que nos dé algo? ¿Vas a insistirle muchísimo? ¿Será que Él responderá por nuestra insistencia? Porque somos molestos. Algunos enseñan eso. Tenés que molestarle a Jesús, tenés que insistirle y Él se va a cansar de hoy y te va a dar. Muchos usan este pasaje para predicar. No, mis hermanos, no es así. Nosotros no somos, ¿saben qué? Nosotros no somos el que llega a medianoche a importunar. No es eso, no somos nosotros esa persona.
Es que tenemos que irnos y golpear la puerta y cansarle con nuestro pedido y Él nos va a dar. ¿Saben quién somos nosotros, hermanos? Nosotros somos los hijos que estamos acostados con Él en la cama, resguardados por Él. Somos los hijos de Dios, hermanos. Y Él no le va a molestar a sus hijos, dice, porque sus hijos ya están durmiendo. Somos los hijos que estamos en la cama con el Padre y que Jesús nos está enseñando, hermano. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Nos está enseñando que a todos los verdaderos creyentes es que si Él se levanta a dar pan a este hombre importuno, ¿cuánto más le dará a sus hijos que están con Él en la cama? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, hermanos? Imagínense el privilegio que tenemos. Estamos en los brazos de Jesús, de nuestros padres celestiales. Miren lo que dice en el versículo 11 y 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿Quién puede hacer eso? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Abundante alimento espiritual para los cristianos. Abundante, hermanos. ¿Qué nos dará? Dice, ¿qué no hará el Señor por nosotros, mis hermanos? El autor de Hebreo nos dice que podemos acercarnos al trono de la gracia para buscar misericordia y oportuno socorro. Eso todos sabemos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender que es un trono de gracia. Es un trono de gracia, no un trono de pedido para ir a hacer pedido o demanda. Estamos unidos en Cristo por fe, no por nuestras buenas obras, hermanos. Entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos al trono de la gracia? En primer lugar, tenemos que ser conscientes que es un trono de la gracia, que no merecemos nada de ese trono y que por gracia recibimos lo que recibimos. ¿En qué nos ayuda eso, hermano? A vivir una vida de humildad, en dependencia de Dios y saber que todo lo que somos nosotros es gracias a Dios. Entonces esta mujer sirofenicia entendió el Evangelio, entendió perfectamente el Evangelio y se aferró a Dios. Marcos 28. Marcos 28. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Está bien, Señor, como un cachorrito debajo de la mesa comiendo la migaja. ¿Y saben qué hizo Jesús? El Señor honró la fe de esta mujer, hermano. El Señor honró. Mira el versículo 29. El poder de Dios actuando a favor de esta mujer débil. Entonces le dijo, por esta palabra, vamos a mirar Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15, 28. Jesús le responde y le dice, oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquel hora. Qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. A pesar de todo lo que te dije, entendiste perfectamente y no te fuiste. Más bien confiaste más y más en mí. Y es lo que el Señor quiere. Entonces esta mujer no conocía mucho de Jesús, hermano. Pero sí hay algo que ella sí sabía de Él. O que sí sabía muy bien que fuera de Jesús no hay esperanza para nadie. ¿Cuántos saben eso? Por más difícil que sea tu situación, o por más difícil que sean las circunstancias, apartarnos de Jesús no va a solucionar nada. Es aferrándonos a Él.
Ahí en el momento más difícil, ahí en el momento más doloroso de tu vida, tenés que agarrarte fuerte de Jesús. Porque aparte, separado de Él, no hay ninguna esperanza para nadie, hermanos, para nadie. Esta mujer nunca pensó correr o renunciar a su pedido, más bien se aferró más y más a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace que una fe sea grande, hermanos? Lo que hace que una fe sea grande para Jesús es la combinación de tres cosas: la necesidad, humildad y confianza. Esas tres cosas. Dependencia de Él, humildad. A pesar de todo, seguir esperando a Jesús. Eso es tener confianza a pesar de todo. No hay ninguna salida para mí, pero a pesar de todo, seguiré esperando en Jesús. Seguiré esperando en Jesús. Aunque no encuentre salida, aunque me muera de hambre, aunque me echen de mi trabajo, aunque me peguen, aunque me maten, seguiré firme esperando en Jesús. Esa tiene que ser la convicción de todos nosotros, hermanos. La convicción de todos nosotros. Esperaré en Jesús. Él vendrá a buscarme porque Él me ama, porque Él es mi Padre. Y nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestro hijo. ¿Cuánto más mi Padre Celestial, que conoce perfectamente mi condición y dónde estoy, cuánto más me dará lo que necesito? Entonces no podemos desesperarnos. Esa mujer se desesperó realmente al principio, pero nunca renunció a su fe. Pero en realidad Dios mismo estaba obrando en su corazón. Por eso ella acudió con fe a Dios. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos dio una fe, pero para que esa fe pueda ir creciendo cada día, esa confianza pueda ir creciendo cada día en Jesús, debemos pasar por circunstancias difíciles. Para que nuestra fe pueda crecer, hermanos. Entonces, cuando te suceda algo, no preguntes por qué. Romanos 8:28. Toda ayuda para bien. El Señor está obrando en mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nunca vamos a tener una gran fe si no somos probados. Esta mujer estaba siendo probada por Jesús. Para que su fe sea una gran fe. Para que su fe sea una gran fe. Dice un predicador: mientras la fe de esta mujer era probada, la gracia de Dios la sustentaba. Entonces, cuando nuestra fe está siendo probada, la gracia de Dios nos va a sustentar. Nunca se va a apartar de nosotros. Mientras estaba siendo probada, Jesús oraba para que su fe no fallara. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Y al final de la historia, ella no solo termina con una hija sana. No solamente su hija se sanó, sino terminó con una gran fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ella buscaba otra cosa, pero el Señor le salvó. Otra cosa. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar. Tenemos que orar, mis hermanos, para que cuando venga la prueba, los problemas, no aparezca en primer lugar las dudas, porque eso es lo que siempre quiere suceder. Cuando vienen los problemas, aparece la duda. Primero tiene que aparecer la fe en Jesús. Aférrate a Cristo, mi hermano, mi hermana, y no lo suelte, porque no encontrarás alivio en ningún otro lugar. Aférrate a Cristo con todas tus fuerzas, porque apartado de Él, nada tenemos. Todas las promesas de la Biblia son para nosotros, mis hermanos. Somos los hijos y estamos sentados a la mesa para disfrutar del banquete, de la gracia que nuestro Dios ha preparado a todos aquellos que confían en Jesús. Hay un banquete, hay una mesa ya preparada para todos sus hijos. De repente acá en la tierra
Hay una mezcla de gozo y de tribulación, pero un día estaremos en la boda del Cordero y allí ya no habrá tribulación, ya no habrá ningún dolor. ¿Saben qué hará el Señor, hermanos? En los cielos, en el cielo, cuando estamos con Él. En esa mesa el Señor mismo se ceñirá un manto y Él mismo nos servirá. Algún día estaremos en su presencia y estaremos con Él para siempre. Y disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad. Un día estaremos contigo, Señor. Nosotros hoy no comemos de la migaja que cae, sino estamos sentados a tu mesa, Señor. Ayúdanos a tener la fe que tuvo esta mujer. A pesar de que no recibía respuesta de tu parte, Señor, te callaste. Aún así, ella se aferraba más y más a ti, Señor. Y muchas veces nosotros queremos renunciar. Ya es muy largo, no podemos esperar. Pero lo que tú quieres muchas veces es que nuestra fe sea probada y que terminemos con una gran fe. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y si tú quieres usar la tribulación, las pruebas, ora por nosotros para que nuestra fe no falle, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Ayúdanos. Somos débiles, somos pecadores y fácilmente renunciamos a ti, Señor. Y buscamos respuestas en otro lado, Señor. O en otra cosa, en otras personas. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdale a mis hermanos, para que al final de nuestra carrera podamos terminar con una gran fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén.